Guatevisión presenta. Obedecen el alto de estos motoristas, el piloto hace maniobras para esquivar a estos individuos y se da la fuga. Esto aparentemente origina una persecución de los motoristas al vehículo. Crimen organizado atenta contra una fiscal del Ministerio Público. El objetivo era asesinarla. Las fuerzas del orden dieron a conocer el modus operandi de la estructura criminal denominada Los del Punto. En otros temas importantes, Unidad de Extinción de Dominio logra medidas cautelares para inmovilizar los bienes de lujo de Manuel Valdizón. Junta Directiva del Congreso analiza la autorización de licencia sin goce de salario a 3 diputados que tienen la plaza congelada. Tengo un doctorado, 5 maestrías, un diplomado. Mi especialidad es en el área penal. Yo soy doctora en criminología. Tengo maestría en Derecho Penal por San Carlos, maestría en Criminología por Mariano Gat. Aspirantes a ser el próximo fiscal general se presentan a dejar la documentación requerida. Hoy vence el plazo y hay opiniones de varios sectores sobre el tema. Tenemos noticias del mundo. El presidente Donald Trump dijo que visitará el escenario de la masacre ocurrida en el estado de Florida. Además, mujer acusada por homicidio agravado tras sufrir un parto intempestivo en el que murió su bebé ha sido liberada. Tenemos noticias de los deportes, carreras históricas del atletismo nacional. La clásica ACD sufrirá cambios para su edición 38. Le contamos de qué se trata. Roger Federer está a una victoria de volver a ser el número 1 del ranking mundial. Hablamos del mundo del espectáculo y es que Justin y Selena juntos en San Valentín. ¿Quiere usted conocer un poco más de esta cena romántica? Se lo presentamos hoy en Viva la Noticia. Vence el plazo para la inscripción de fiscal general, como le habíamos anticipado. ¿Quiénes han presentado hasta el momento? ¿Quiénes son los posibles que hoy también lleven su solicitud? Tema que analizamos hoy en Viva la Noticia. Cámaras de tráfico de Rusia han captado el momento de un choque entre 2 vehículos que sucedió por darle paso a un perro callejero. ¿De quién es la culpa? Hoy lo vemos. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos, amigos. Buen día, bienvenidos a Viva la Noticia. Siempre es un gusto saludarlos con todo el contenido, con toda la información que tenemos para ustedes en este viernes 16 de febrero del año 2018. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto poder estar acompañando. Muchas gracias. Igualmente, felices porque llega el fin de semana y, por supuesto, con muy buenas noticias para compartir con todos ustedes. Tenemos que empezar hablando de las temperaturas. Ayer se había registrado un leve descenso, sobre todo en horas de la tarde, noche empezaba a sentirse un poquito más de frío, pero vuelve todo a la normalidad. Entonces vamos a ver qué está pasando, aunque es la más baja de esta semana. Sí, la verdad es que sí, y se ha percibido sobre todo por el incremento en la velocidad del viento en la ciudad de Guatemala. 13 grados centígrados es la temperatura actual y cielos parcialmente nublados. Nos esperan entonces para esta jornada temperaturas de 8 grados centígrados se reportan en el occidente del país. Si usted nos acompaña, vamos a repasar rápidamente lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas. 5 de la mañana con 48 minutos, algunos puntos de referencia de la ciudad capital. Vamos a ver, Vero, cómo está esta mañana apareciendo el tráfico y nos vamos hasta el final de Calzada Roosevelt mientras les vamos contando, observando estas imágenes, algunas alertas informativas de lo que ocurre. Bueno, importante, el Ministerio Público mantiene el cierre de la primera calle desde la 6ª Avenida hasta la 2ª de la zona 10. Esto según información no oficial, cuando 2 vehículos colisionaron, aparentemente una pistola se activó y el proyectil impactó
mató al conductor. Esto está afectando en definitiva el tráfico de la zona 15 a la zona 10. Por lo mismo se le recomienda utilizar algunos desvíos. Bueno, estamos viendo lo que ocurre en Molino de las Flores a esta hora de la mañana. También estamos conectados con algunos otros lugares de la ciudad para irles contando lo que ocurre con el tránsito. Nos vamos hasta el ingreso a Ciudad San Cristóbal por Calzada Roosevelt. Bueno, podemos ver que aunque sí hay bastante tránsito vehicular, está avanzando un poquito más rápido de lo que hemos visto de repente la última semana, para que usted tenga una idea. Seguimos en Ruta Occidente, ¿le parece? Nos ubicamos en el kilómetro 21 específicamente para que usted pueda ver que está expedita la vía. No llega el tráfico hasta este punto como hemos visto otros días de la semana. Es viernes, esta es la situación que se está viviendo. Atención entonces para los que están circulando esta mañana en la calzada Doroteo Guamuch Flores. También el reporte del tránsito nos va mostrando esta realidad. Muy importante compartir con ustedes lo que sucede en Guatemala. Seguimos recorriendo las principales calles y avenidas. La entrada a Misco, bastante congestionamiento. Si usted va a utilizar esta vía, tome su tiempo en consideración. Más noticias a continuación en el puente Jorge Surqué. Veamos ya, el viernes viene bien cargadito, es prácticamente final de quincena. Muchos van a estar moviéndose por distintos lugares de la ciudad y esto es lo que nos está mostrando el tránsito muy temprano esta mañana. Más información para compartir con todos ustedes. ¿Qué está sucediendo en la calzada San Juan a la altura del Lix y el Polideportivo? Es el que tenemos a esta hora de la mañana para que usted vea si usted, proviene entonces de San Juan Zacatepeques. Esta es la situación que se va a encontrar. La información a esta hora del día también en otro punto importante de nuestra ciudad. Seguimos este recorrido esta mañana. Repasamos varios puntos de Ciudad San Cristóbal. Si usted es de las personas que va a salir hacia la ciudad de Guatemala, esto es a la altura del paso a desnivel Pinares en Ciudad San Cristóbal, para que tome en cuenta entonces lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Son imágenes en vivo. Otro punto importante de Ciudad San Cristóbal que suele ser, de los más complicados, es la salida a la zona 11 por las charcas. Este entronque de 3 carriles que llega a la 35 calle o al paso desnivel que le conecta con el periférico Ruta Norte. Ahí tiene usted entonces lo que está pasando. Está avanzando bastante realmente. La información a esta hora entonces del recorrido por las calles guatemaltecas, terminando en el Puente El Caminero, que es otro punto de referencia para los madrugadores. Recuerde la temperatura actual 13 grados centígrados en la ciudad. Calzada Roosevelt, otro referente importante, muy tempranito. A la altura del edificio Tikal Futura es justamente donde está esta cámara ubicada, para que todos ustedes se den cuenta de lo que está pasando en las cercanías, podríamos decir, del Trébol. Son las 5:51. Está avanzando, aún no hay carril reversible. Así empezamos entonces ya con el recorrido informativo a esta hora de la mañana, si les parece, con algunos puntos importantes, kilómetro 9 de carretera El Salvador y algunos temas que vamos a compartir esta mañana con ustedes. Y un último punto que queremos presentarles, en este momento, para que hagamos un recorrido completo por la ciudad y que todos ustedes tengan un parámetro de lo que está pasando. La calle Martí está expedita, hay carril reversible habilitado, la puede utilizar a esta hora. Empezamos con la información a esta hora de la mañana. Si les parece, algún recorrido importante con algunos temas que han ocurrido en las últimas horas. Seguimos hablando del caso Odebrecht, más implicados, más testimonios que involucran y van sumando pruebas, obviamente, y que cada vez, podríamos decir, agravan la situación de Manuel Valdizón y también de Alejandro Sinibaldi. Bienes encontrados en la mansión de Manuel Valdizón quedaron inmovilizados. Ahí hay una colección de piezas prehispánicas y otras de vehículos deportivos. El Ministerio Público informó que en la Casa Praga, ubicada en Santa Elena Varilla, Villa Canales, también se encontraron otros bienes, como una colección de plumas grabadas con el nombre de Manuel Valdizón, las cuales estaban guardadas en una caja de seguridad dentro de una bóveda. Efectivamente, de acuerdo a la información, también fueron inmovilizados varios cuadros, muebles de maderas preciosas, un juego de ajedrez y una colección de 19 piezas prehispánicas que fueron puestas a disposición de la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura, cuyo personal determinará su origen. El inmueble está dividido en 2 fincas, una denominada la Casa Blanca, a nombre de la entidad Proyecto Habitacionales Praga S.A., y la otra finca está a nombre de la entidad Ciudad Sostenible S.A., lugar en donde habitaba el diputado Gustavo Medrano. Le queremos comentar que en la diligencia coordinada por la Unidad de Extinción de Dominio, el 1 y 2 de febrero del presente año, se decretaron las medidas cautelares que incluye el mensaje de los bienes localizados dentro de las viviendas. En un segundo allanamiento efectuado recientemente por la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público en Casa Praga, mansión propiedad del ex candidato presidencial Manuel Antonio Valdizón Méndez, se constató la desaparición de 2 vehículos de lujo, esto según informaba la Fiscalía. Le contamos que se trata de un Mustang y también otro
otro carro de alta gama que fueron contabilizados y fotografiados en el primer allanamiento efectuado el 20 de enero en la vivienda de Valdizón, quien se encuentra retenido en Miami por tener orden de captura en Guatemala. Recordemos que el proceso desde hace varias semanas, cuando no pudo ingresar a Estados Unidos, podría llegar a prolongarse por varios meses, pero siguen las investigaciones y siguen los testimonios por el caso Odebrecht y las cifras de sobornos millonarias que habrían recibido Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón, ambos, bueno, sobre todo Sinibaldi, prófugo de la justicia, porque el paradero de Valdizón se sabe. Seguimos con la información. Compleja la tarea, por supuesto, en materia de administración de justicia en el país y se registra un nuevo atentado. Y este es por parte del crimen organizado en contra de la fiscal adjunta de Derechos Humanos del Ministerio Público. Hablamos de Sonia Elizabeth Montes Valenzuela. Ella sufría este atentado en la zona 1 cuando se dirigía junto a su piloto a sus labores. Le contamos, de acuerdo a la información, que el ataque ocurrió entre la segunda y tercera avenida y 17 calles de la zona 1, cuando Montes Valenzuela se dirigía en su vehículo a la sede central del Ministerio Público e iba acompañada de su piloto. Supuestos hombres a bordo de motocicletas habrían disparado contra el vehículo donde se conducía la fiscal, dejando como evidencia 6 perforaciones en el vehículo. La fiscal y el piloto salieron ilesos, según confirmó Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, quien lamentó y condenó el ataque. Barrera dijo que la fiscalía para la que trabaja Montes conoce varios casos y se abstuvo de decir si el atentado pudo venir a consecuencia de alguna de las investigaciones que están realizando actualmente. Le queremos comentar que, de acuerdo a la información, Pablo Castillo, vocero de la PNC, dijo que preliminarmente se conoce que hombres que se reportaban en motocicletas quisieron obligar al piloto de la fiscal a detener el vehículo, pero este se opuso y maniobró para esquivarlos e intentar huir. Lamentablemente, ahí terminaba, con mucha confusión, con mucho temor, este incidente registrado en las últimas horas. Y tenemos que dar una vuelta de página. Hoy vence el plazo para que aquellos que aspiran a ser fiscal general presenten sus solicitudes. A las 3:30 de la tarde específicamente es cuando se cierra entonces este plazo y aparentemente al menos 3 personas han presentado sus expedientes. Las primeras personas en entregar sus documentos fueron Jacqueline Alejandra Asmitia Poroj, jefa de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, y Mayra Johanna Vélez, actual secretaria del Ministerio Público. Además, se suma a esta lista Ilse Álvarez de Espada, abogada litigante. Le queremos comentar que las papelerías presentadas han ya reunido los requisitos necesarios. Le queremos comentar que se informó que no fueron admitidos 3 postulantes: Oscar Chaat, de la Fiscalía de Delitos Administrativos, tampoco el de Erix Álvarez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y Verónica Ponce Mexicanos, exfiscal y investigadora de la CSIC, porque faltó una hoja en el archivo digital. La recepción de los expedientes para interesados en postularse como candidatos y dirigir el Ministerio Público comenzó, recordemos, el martes de la semana pasada y vence hoy a las 3:30 de la tarde. Le queremos comentar que durante el transcurso de la semana se conoció el nombre de varios interesados en postularse, entre ellos Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B, quien envió a uno de sus asistentes a solicitar formulario de inscripción. Hoy vamos a analizar este tema, pero se habla mucho y obviamente las organizaciones que van a velar para que sea una elección transparente y que realmente queden los más idóneos para este cargo, están proponiendo que la ciudadanía se involucre mucho en el tema. Y es justamente por ello que debemos conocer cuál es la expectativa que tiene realmente Guatemala de una figura tan importante como el fiscal general del Ministerio Público. Vamos a ver la siguiente pregunta, que la ponemos en pantalla inmediatamente, y dice lo siguiente. ¿Qué cualidades considera debe tener el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público? Con el hashtag BLN Cualidades Fiscal usted puede participar. Ingresa a nuestra página de Facebook o en Twitter para poder, compartir con nosotros qué es lo que usted considera es más importante, obviamente, en cuanto a cualidades de estos postulantes. Con el hashtag BLN Cualidades Fiscal. Nota que compartimos con usted a esta hora de la mañana y damos otra vuelta de página para hablar de temas importantes en el plano internacional. Ayer dijimos que se había confirmado, prácticamente la no invitación de Maduro a la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar el 13 y el 14 de abril en Lima, pero el propio Maduro asegura que va a asistir. El gobierno peruano ha dicho que la presencia del venezolano no será bienvenida. El pasado martes, en el marco de la reunión con cancilleres del llamado Grupo de Lima, el gobierno peruano retiró a Maduro la invitación, pero el mandatario venezolano dijo haber recibido el miércoles una carta de su homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski. Le queremos comentar que, de acuerdo a la información, la decena de países del Grupo de Lima pidieron el martes al gobierno venezolano reconsiderar la fecha del 22 de abril para la celebración de las elecciones presidenciales por adelantado, por considerar que no hay garantías para unos comicios libres y justos por la participación de los opositores. Maduro se
dijo listo para ganar la presidencia de Venezuela el 22 de abril por 10 millones de votos y dijo además que quiere ganar enfrentándose a un candidato opositor. Le queremos contar que de acuerdo a la información, además habló sobre las sanciones sobre el petróleo venezolano que Estados Unidos ha sugerido y las llamó medidas ilegales e inconvenientes para los interesados en los derechos que tiene Estados Unidos. Aseguró que sería un gran error para la política internacional del presidente Trump. Sin embargo, la información sigue siendo delicada en este sentido. Hay más noticias, pero esta mañana. Tenemos que seguir hablando del mundo y nos ubicamos rápidamente en Estados Unidos para seguir hablando de la masacre que ocurría en Parkland, en el estado de la Florida, porque el presidente de Estados Unidos anunció que visitará este lugar, sí, el escenario de la masacre ocurrida en la víspera que terminó con 17 muertos. Para contarles, por supuesto, que de acuerdo a la información, hay varios puntos importantes que rescatar de esta noticia. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló: estamos comprometidos en trabajar con líderes estatales y locales para ayudar a hacer que nuestras escuelas sean seguras y enfrentar este difícil asunto de la salud mental de las personas. Bueno, en un mensaje que él publicó en Twitter, el presidente atribuyó la matanza a un problema mental del atacante y la relacionó con la falta de vigilancia en esos casos. Le queremos comentar que Trump adelantaba que se va a reunir con gobernadores y fiscales para tornar seguras las escuelas de Estados Unidos. Seguimos con el ámbito informativo. Esto ocurre, por supuesto, en un caso que en su momento tuvo muchas reacciones, muchas repercusiones en distintos lugares del mundo. Y hablamos de la salvadoreña Teodora Vázquez, que fue condenada a 30 años de cárcel y llevaba más de una década presa por homicidio agravado tras sufrir un parto intempestivo que terminó con la muerte de su bebé. Fue liberada el jueves luego que la justicia conmutó su pena. Teodora Vázquez señaló que es una de las mayores ilusiones que llevo yo, luchar por mis demás compañeras, que ahora ya solo contamos con 3 adentro y espero que muy pronto también tengamos la libertad de ellas. Vázquez salió de prisión y fue recibida por su familia, entre ellos sus padres y su hijo de 14 años, además de las organizaciones sociales que lucharon por su libertad, quienes afirmaron que Vázquez estuvo encarcelada 11 años por un crimen que no cometió. La organización Amnistía Internacional celebró la liberación de Vázquez y urgió a El Salvador a derogar urgentemente la que llamó indignante prohibición del aborto, pero reconoció que el país está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país. Le queremos comentar que las ONG que ayudaron a Vázquez consideran que su caso es una luz de esperanza para el resto de mujeres que pagan condenas tras sufrir algún tipo de aborto en El Salvador. Bueno, y comenzamos con el reporte de lo que está ocurriendo en las calles esta mañana, y es que hay una persona que lamentablemente pierde la vida. Esto ocurre en la zona 10. El Ministerio Público mantiene el cierre de la primera calle de la Sexta Avenida a la segunda avenida de la zona 10. Según información oficial, cuando 2 vehículos colisionaron, una pistola se activó y un proyectil impactó al conductor, falleciendo, y se investiga el hecho. Según la Policía Municipal de Tránsito, esto está afectando el tráfico de zona 15 a zona 10 por los desvíos que se están dando en este momento. Bueno, en instantes hay más información, hay más extinción de dominios, de dominio para bienes de Otto Pérez Molina y algunos otros temas que vamos a analizar en un ratito nada más. Mientras tanto, tenemos que hablar del clima, que es lo que va a pasar este fin de semana. Si usted desea viajar al interior de la República, tenemos información. Saludamos a Lorraine, que ya está lista para arrancar con el recorrido informativo del clima. Lorraine, buen día. Buenos días, compañeros. Sí, con mucha información que compartir con todos ustedes ya para concluir esta semana laboral. Son las 6 de la mañana con 2 minutos y tenemos información. Guatemala, ciudad capital, amanece actualmente con una temperatura actual de 13 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia se disminuyen totalmente hasta un 0% y los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 24 minutos. Se estará ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 7 minutos. Tenemos que hablar también acerca de la fase lunar. Para hoy tendríamos una luna nueva con una iluminación del 0.11% y por supuesto la recomendación del día que tiene que ver con la disminución en la velocidad de los vientos para el resto de la jornada. Hemos visto que a lo largo de esta semana pues hemos estado siendo afectados por algunas leves lloviznas y por el incremento de la velocidad del viento. Sin embargo, para hoy empieza ya a disminuir. Sin embargo, en el norte del país, específicamente en las Verapaces, en Petén e Izabal, le recomendamos que lleve su paraguas porque las posibilidades de lluvia sí se pueden seguir incrementando para ese sector del país. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. De esta manera concluimos entonces con la información del clima y continuamos con más. Hay más información a esta hora de la mañana. Hay varios temas que tenemos que analizar. Son noticias de última hora.
Bueno, y nos vamos a ir a las calles con nuestro compañero Alberto Cardona, que tiene información justamente de lo que ocurre en la calle. Le presentamos la historia del día. Alberto, buen día, bienvenido. Te escuchamos. Ricardo, muy buenos días compañeros en el estudio central, muy buenos días Guatemala. Pues les puedo comentar que durante 3 días se ha realizado una serie de operativos a gran escala en distintas zonas, calles y avenidas de Ciudad Capital, zona 11, el sector de la Atanasio, zona 6, pues se han realizado operativos donde las fuerzas de seguridad conjuntamente trabajan autoridades municipales, Policía Nacional Civil, con un solo objetivo: poder determinar quiénes son todas aquellas personas irresponsables que no portan licencia de conducir de motocicletas, quienes no utilizan el casco, y también el principal objetivo es capturar a sicarios que se dedican a la serie de extorsiones. Ayer se registra un nuevo operativo en el sector de la Atanasio, donde varios motoristas fueron sancionados. Se les también localizaron algunas armas de fuego a 4 de estos, y las fuerzas de seguridad han comentado que en estos 3 operativos ya se han capturado a casi 15 personas quienes tienen órdenes de captura por algún tipo de delitos, principalmente el delito de violación en contra de la mujer, violación a los derechos humanos de la mujer, golpes a las mujeres y también, escuchen ustedes, asesinato. Acá les presentamos la historia del día. Tercer día de la semana, las fuerzas de seguridad realizaron el operativo Harley. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, en conjunto con elementos de la Policía Municipal de Tránsito, realizaron este jueves el registro e identificación de motociclistas masivo en la calzada Atanasio Sur, zona 12 de la ciudad capital. La Policía Municipal de Tránsito remitió 8 motocicletas por la falta de licencia de conducir o de los papeles de la motocicleta, también por no portar las placas, mientras la Policía Nacional Civil decomisó 4 vehículos de 2 ruedas por la alteración de chasis. Asimismo, capturaron a 2 personas por los delitos de apropiación y detención indebida y robo agravado. Estos operativos se han llevado a cabo en las zonas 6, 11 y 12 de la ciudad capital, con la finalidad de hacer inspecciones a motocicletas e identificar personas que han cometido hechos delictivos. De esta manera, las autoridades buscan dar con los criminales que cometen hechos ilícitos a bordo de una motocicleta, esto en los sectores más transitables. Bueno, vamos a tener obviamente la información pendiente este día y ver qué es lo que está pasando. Alberto, ¿está la agenda política preparada? Así es, Ricardo, pues una serie de actividades se estarán realizando esta mañana en distintos sectores de Ciudad Capital que tienen que ver con agenda política, principalmente de actividades parlamentarias, actividades religiosas y una serie de actividades que van en el marco de la no violencia sexual. Una de estas es la segunda etapa de la campaña contra delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, actividad que se realizará pues en un hotel capitalino en el centro histórico a partir de las 11:30 de la mañana. También se tiene previsto una segunda conferencia de prensa también que tiene que ver en temas de seguridad. Se estarán dando ya a conocer datos importantes sobre estos 3 operativos que les hemos informado sobre motocicletas que han sido supervisadas por parte de las fuerzas de seguridad. 11:30 de la mañana, plan motocicletas, le han determinado las fuerzas del orden, Dirección General de la Policía Nacional Civil, una conferencia de prensa, y también se nos informa que se estará brindando una tercera conferencia en un hotel capitalino de la zona 10 sobre el trabajo forzoso de la niñez guatemalteca, datos importantes que estarán brindando pues autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos. También, Ricardo, en otro ámbito informativo, esta es información de último minuto, escuchen ustedes, autoridades de la Policía Nacional Civil acompañados con autoridades del Ministerio Público se encuentran realizando una serie de allanamientos en contra de un nuevo caso de corrupción. Se ha comentado y explicado que expertos de delitos económicos están realizando 10 allanamientos con el objetivo de realizar el mismo número de capturas por personas involucradas por sustraer, escuchen ustedes, dinero perteneciente a la municipalidad de Palencia. En este caso hay una denuncia a través de la Superintendencia de Bancos
que explican las autoridades de Policía Nacional Civil e investigadores que se sustrajeron 500,000 quetzales mediante una construcción y se dieron algún tipo de retiros de empresas fantasma. Ya la Policía Nacional Civil, acompañados con el Ministerio Público, están investigando un nuevo caso de corrupción donde están involucrados autoridades de la municipalidad de Palencia. Nosotros estaremos trasladándonos en la unidad móvil con mi compañero en cámara Wilmer Ruiz a este sector de Palencia, donde les estaremos pues ampliando más información, dando a conocer nombres y apellidos de estos funcionarios de la municipalidad de Palencia, donde comienzan ya a realizarse un nuevo caso de corrupción en contra de autoridades ediles. Con esta información, imágenes desde el sector de la calzada Roosevelt, tómelo muy en cuenta. Día viernes donde se espera pues gran cantidad vehicular, principalmente en el centro histórico por las actividades religiosas ya como parte de los 40 días de Cuaresma. Con esta información pues yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Entonces, atención, información en desarrollo, nuevos allanamientos por un nuevo caso de corrupción, investigación del Ministerio Público y seguramente también de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Nos vamos a otro punto. Tenemos que irnos con nuestro compañero Julio Delón, que se encuentra en los alrededores del Trébol. Julio, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia de la noticia. Y sí, efectivamente tenemos información acerca del tránsito vehicular. Esta vez nos vamos a movilizar hacia las carreteras del interior de nuestro país, y es que se han registrado algunos accidentes durante el horario de la madrugada. Mientras tanto, le mostramos algunas imágenes de cómo transcurre la calzada Roosevelt a esta hora de la mañana. Los 4 carriles que ingresan desde la ruta interamericana ya a esta hora, pues bueno, se ve con una movilidad pues un tanto lenta. Hay mediaciones del Boulevard Liberación justamente antes de aproximarse a esa ruta. Tome usted muy en cuenta, por favor, si es que usted toma la ruta al Atlántico, específicamente a la altura del kilómetro 171. Hace apenas algunos minutos las brigadas de Provial brindaron seguridad y bueno, en realidad fue un trabajo que se realizaba durante toda la noche. 2 vehículos que estaban colisionados y que obstaculizaban la vía, le repito, en el kilómetro 171 del Atlántico, pues ya fueron removidos. Sin embargo, a esta hora aún continúa el tránsito vehicular en esa misma ruta para los usuarios que transitan en ese sector. Nos movilizamos luego hacia el kilómetro 62 de la Ruta Nacional 14. Estamos hablando de Zacatepeques, donde 2 personas fallecen tras una colisión de camiones. Le repito, kilómetro 62 de la Ruta Nacional 14 en Zacatepeques. Ya el cuerpo de bomberos pues estuvo atendiendo en el punto. Lamentablemente las 2 personas fallecidas pues también estarán siendo registradas por el Ministerio Público, y de esa cuenta en la ruta se encontrará pues también una carga vehicular un tanto densa aún durante el horario de la mañana. La Cruz Roja Guatemalteca reporta un accidente en el kilómetro 201. Estamos hablando de la ruta Cito-Zarco. Los conductores resultaron ilesos, afortunadamente. Sin embargo, los daños materiales son bastante fuertes. La Policía Municipal de Villanueva también moviliza un bus averiado. Esto sucedía hace alrededor de unos 45 minutos en el Puente La Prosperidad, que afectaba el tránsito hacia la subida de Marianita, zona 6 del municipio de Villanueva. A esta hora de la mañana, saliendo de Villanueva, es decir, a la altura del kilómetro 14, ya se encuentra una cola de vehículos que ingresa hacia la ciudad capital a través de la cuesta de Villalobos, carretera El Salvador a través del kilómetro 19, la ruta interamericana, una vez que se pasa el ingreso hacia la parte del Boulevard Principal de San Cristóbal, inicia la cola de vehículos que ingresan a través de Lomas de Portugal hacia la calzada Roosevelt. Y por último, a través del ingreso al Atlántico, una vez que se aproxima el ingreso a la ciudad capital, es decir, kilómetro 7.5, inicia también la cola de vehículos en este sector. En ninguno de los principales ingresos a la ciudad capital existen obstáculos, únicamente la cantidad de vehículos que habrá que considerar en un día como hoy, que es viernes, y por ende, pues sabemos que también aumenta la carga vehicular. Con esta información, pues bueno, nosotros nos vamos de vuelta al estudio, nos movilizamos en este momento hacia la zona 10 de la ciudad capitalina, que sería inmediaciones de la Guardia de Honor, el mismo punto donde el Ministerio Público tiene cerradas las calles, y esto pues luego de un tiroteo y una colisión que se daba en ese sector. A esta hora de la mañana aún continúan cerradas, así que usted por favor tómelo en cuenta si pasa por esa ruta, ya que en este momento pues podría haber cierta carga vehicular en el sector. Vamos de vuelta a los estudios y más adelante nos enlazamos a través de la unidad móvil. Muchas gracias, compañeros.
Seguimos con la información a esta hora de la mañana. Otro caso de extinción de dominio. Estamos hablando del que involucra al expresidente Otto Pérez Molina. En tribunales inició el juicio en el que fiscales del Ministerio Público presentaron la acción de extinción de dominio sobre el bien atribuido a Otto Pérez Molina, procesado en varios casos de corrupción. La residencia entregada a la CENAVE del 8 de septiembre del 2016 tiene un costo aproximado de 7 millones de quetzales, aproximadamente $1 millón. De acuerdo con la investigación preliminar, este bien habría sido adquirido en el año 2013 con la cooperacha, que reunieron exfuncionarios de gobierno, entre ellos Manuel López Ambrosio, el exministro de la Defensa, Alejandro Sinibaldi también, el exministro de Comunicaciones, Eric Archila, prófugo de la Justicia, exministro de Energía y Minas, Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, y Juan de Dios Rodríguez, expresidente del ICS. Esta casa habría sido comprada, como tantas cosas que se compraron para el presidente de la República, con la famosa cooperacha en la que participaron los ministros del gabinete de Otto Pérez Molina, una casa con un valor aproximado al $1 millón. Tenemos que dar vuelta de página y hay más información para compartir con todos ustedes. Y es que un grupo de inconformes de la mina San Rafael retuvieron a 2 de sus directivos por aproximadamente 3 horas. Luego de negociaciones, los dejaron en libertad. Por cerca de 3 horas, un grupo de personas retuvo a 2 altos directivos de la mina San Rafael al cerrarles el paso y pinchar los neumáticos del vehículo en el que se conducían. Esto ocurrió en la aldea Ayarza, Casilla, Santa Rosa, mientras realizaban tareas de campo. Este grupo de personas rodeó el vehículo, pinchó los neumáticos y está amenazando con quemar el vehículo única y sencillamente porque no les parece la presencia de nuestro jefe allá. Otro grupo bloqueó el kilómetro 80. Tras la mediación de la PDH, los ejecutivos, uno de origen británico, fueron liberados. Los actos de violencia se generan mientras la Corte de Constitucionalidad no resuelve sobre el futuro de la mina. La ley le otorga a los magistrados 5 días para emitir esa resolución, pero ya hoy se cumplen 118 días, lo cual genera incertidumbre, lo cual genera preocupación, porque pues ya se están dando estos casos de violencia, pero también para el país en general está representando pérdidas para la economía nacional muy importantes que ascienden a más de 1.100 millones de quetzales. De acuerdo a Dávila, los inconformes forman parte de los pobladores en resistencia en contra de las operaciones de la mina en San Rafael Las Flores. Bueno, seguimos hablando del tema corrupción y es que fue abordado justamente en un encuentro organizado por AmCham en el que estuvo el presidente de la República y también el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Allí se abordaba justamente este tema y cómo la lucha contra la corrupción y los casos que se dan en el país afectan de alguna manera las inversiones. La permanencia de Iván Velázquez al frente de la CICIG continúa generando un estira y encoge en las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos, ya que muchos han señalado al presidente de no estar interesado en combatir la corrupción por sus intentos por cambiar al comisionado. Sin embargo, el presidente de la República, Jimmy Morales, asegura que la lucha del gobierno contra la corrupción es real y que tiene pruebas de ello. No estoy en contra de la lucha contra la corrupción ni nada. Por el contrario, la he abanderado y puedo verlos a los ojos diciéndoles que nuestro gobierno ha trabajado con transparencia y ha apoyado todas las luchas a ese respecto. La judicialización de muchos casos ha llevado a otros a decir que la batalla contra la corrupción está afectando el clima económico, derivado de decisiones de la Corte de Constitucionalidad que han afectado la certeza jurídica. El embajador de Estados Unidos, Luis Arriaga, contradice esa opinión. Algunas veces se escucha el argumento de que si hay lucha contra la corrupción, eso ahuyenta las inversiones. Yo creo que es totalmente lo contrario. Y eso lo ha dicho el mismo presidente de OPIC, cuando dijo que ellos venían acá porque se estaba luchando contra la corrupción. Entonces yo creo que ese es un elemento importante, aunque parezca un poco no lógico, pero sí lo es. Los inversionistas han ofrecido un fondo crediticio de $1.000 millones para el Triángulo Norte de Centroamérica. Bueno, y seguimos hablando del allanamiento que en estos momentos está realizando el Ministerio Público en distintos lugares por un nuevo caso de corrupción. En virtud de la denuncia recibida por parte de la Superintendencia de Bancos a través de la IBE, que en la Municipalidad de Palencia sustrajeron dinero mediante una empresa constructora, haciendo retiros a través de cheques que suman 500.000 quetzales. Esta mañana se realizan una serie de allanamientos por parte de fiscales del Ministerio Público. Los inmuebles que se allanan en ese momento se ubican en Palencia, San José del Golfo, Guatemala, Milpas Altas y Zacatepeques. De momento se tienen 10 órdenes de aprehensión y el secuestro de objetos ilícitos y documentos varios. La información está en desarrollo. Reiteramos, MP realiza allanamientos contra lavado de dinero.
Y dando vuelta de página tenemos más información que repasar esta mañana. Prensa Libre ya está lista. Prensa Libre presenta. La información a esta hora del día, vamos a ver lo que aparece aquí en la pantalla. Prensa Libre, retraso en el fallo sobre Mindena, agudiza tensión en Santa Rosa. PNC y PDH mediaron que comunitarios liberaran a gerentes retenidos que estaban en labor social. Señalados declaran contra Sinibaldi, toda Guatemala ayuda a vivir y fiscal de derechos humanos sale ilesa del atentado. En el interior de Prensa Libre hablamos un poco más del caso de la minera San Rafael y todo lo que comprende desde que era suspendida en el año 2017, específicamente en el mes de julio. La minera fue suspendida inicialmente en esa fecha y la empresa busca comenzar operaciones, pero los pobladores se oponen. Retención llega cuando se pide un fallo a la Corte de Constitucionalidad. Bueno, vamos a hablar de lo que pasa en la recepción de los expedientes para quienes están aspirando justamente a transformarse en fiscal general. Hasta el momento, Ilse Álvarez, Alejandra Smitia, Tamara de León, Edgar Melchor, Francisco Javier Puac y Mayra Vélez son los que han presentado la papelería, los primeros aspirantes a dirigir el Ministerio Público durante los próximos 4 años. Seguimos hablando en el interior de Prensa Libre, entre otros temas de actualidad, del caso Odebrecht y de cómo, bueno, tachan no solamente a Manuel Valdizón, sino a Sinibaldi, sobre todo de prepotente. Así es como lo delatan en la audiencia. Señalados describen en tribunal la forma en que llegó el dinero a las coimas en cuanto a exministro y a Valdizón. Las noticias que presentamos esta mañana y ahora a continuación hay otros temas importantes y tienen que ver con las portadas internacionales. Sara Guerrero con nosotros, buenos días. Muy buen viernes para ustedes, compañeros, y por supuesto para ustedes, televidentes. Nosotros finalizando ya hoy la semana, informándoles lo que sucede alrededor del mundo a través de las portadas internacionales más importantes. Iniciamos presentándoles la primera de ellas desde Estados Unidos, de Dallas Morning News, como nuestra portada del mundo, en donde pues observamos las noticias de este tiroteo que ocurría en una escuela en la Florida. El adolescente confesó a la policía que después del asesinato caminó al Subway y compró una bebida. Además, otras noticias referentes a este tema: diálogo perdido y poca acción en el Congreso después de esta masacre. Y en otros titulares que observamos, todas las negociaciones fracasan en el Senado. Tenemos ahora nuestra portada latinoamericana, el Clarín desde Argentina. Tenemos la fotografía central que habla también de este tema. En la corte, el autor de la masacre de Florida, junto a la defensora oficial ayer. Un asesino con entrenamiento militar que el FBI no detectó. Nos trasladamos ahora a las noticias de Argentina y tema del día: se anunció la flexibilización de controles. Argentina facilita la llegada de venezolanos que huyen del régimen de Maduro. Y en otras noticias importantes, datos del INDEC por alimentos, nafta y turismo, la inflación de enero fue del 1.8%. Y finalizamos con el diario de hoy desde El Salvador, portada centroamericana para este día. La Fiscalía incauta más de $570,000 a pandillas de la MS. En otras noticias importantes para este país, en los negocios, nuevos vuelos directos a Los Ángeles inician en marzo. Y en los deportes, de El Salvador, natación, joven salvadoreño es el atleta de América. 6:21 de la mañana, finalizamos así rápidamente este recorrido. Continúa en sintonía de Viva la Noticia. Bueno, ¿qué pasa con la devolución del crédito fiscal? Un tema que obviamente surge por el caso tráfico de influencias como un punto importante de investigación, pero acá hay un repaso de qué está pasando en la actualidad con la devolución del tema, el crédito fiscal. Buscar soluciones para que se resuelva el problema del entrampamiento de la devolución de crédito fiscal, evitar el fraude tributario y la corrupción van ligados a solucionar uno de los grandes problemas del país: la realidad nacional de una economía híbrida entre lo informal y lo formal, que dificulta que los procesos de fiscalización lleguen a toda la cadena productiva. Definitivamente lo que está pendiente es una conversación seria de cómo atajar ese sector informal, porque me parece que es muy sencillo formular una conclusión que diga debemos formalizarlos, y está bien eso como una meta, pero en la realidad veo que es una meta que va a ser a largo plazo. No veo que sea una meta inmediata, no veo tampoco que con un decreto, un acuerdo, una ley, logremos
formalizar a toda Guatemala de un día para otro. Eso es mentira, eso no va a suceder. 6:23 de la mañana y seguimos entonces con el repaso informativo de nuestro país y esta vez nos trasladamos hasta Huehuetenango, donde se denuncian varios robos en este sector. Sujetos desconocidos ingresaron a 2 locales comerciales ubicados en la 6ª calle de la zona 1 en Huehuetenango. Los maleantes vaciaron una venta de ropa, la cual se llevaron a bordo de una panel blanca. Videos de seguridad registraron el momento en el cual los hombres sacan bultos de los locales y los propietarios informaron que lo robado supera los 125,000 quetzales. Ya con estos 2 robos suman 6 a negocios en febrero. Los comerciantes han advertido que tomarán la justicia por sus propias manos si llegan a capturar a los maleantes debido a la indiferencia de las fuerzas de seguridad. Ya ve usted entonces en las imágenes cómo quedó todo después del robo. Y bueno, imágenes importantes e información importante que le compartimos hasta ahora de la mañana. Tenemos que continuar con la información y rápidamente nos vamos a trasladar hasta Brasil, porque sabemos que es una de las semanas más importantes del año, cuando se está celebrando sobre todo el Carnaval de Río de Janeiro. Y es que ahora es una noticia climática, porque luego de las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas, hay incluso fallecidos. Tenemos la información. 4 personas murieron debido a las fuertes lluvias que cayeron la madrugada del jueves en Río de Janeiro. 2 de las personas fallecieron por el deslizamiento de un muro mientras estaban en sus hogares. Otra aplastada por un árbol cuando iba en coche y un adolescente en otro deslizamiento, según la prensa. Las lluvias también provocaron inundaciones y cortes de luz. Estamos completamente varados, sin lugar para donde ir. Además de todo, estamos sin luz ni agua, entonces es más difícil recuperarnos por los daños causados por la naturaleza. En una sola noche cayó la cantidad de lluvia prevista para todo el mes de febrero, según informaron las autoridades. Las precipitaciones también causaron el desmoronamiento parcial de la ciclovía contigua al mar, diseñada para los Juegos Olímpicos de 2016. Una parte de la pista ya se había desprendido poco tiempo después de su inauguración, cuando fue arrancada por una ola, causando la muerte de 2 ciclistas. Mucha atención todos ustedes, tenemos información de último minuto de lo que ha sucedido ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 91. Tenemos datos de una triple colisión a inmediaciones de este lugar. Ha dejado 5 personas heridas y trasladadas al centro asistencial y fuerte congestión de tránsito. Brigadas de Provial están regulando el mismo, en donde hay un carril habilitado para la circulación. Le recordamos entonces, estas son imágenes de lo que sucedió en el kilómetro 91 de la ruta al Atlántico. 5 personas heridas han sido trasladadas a centros asistenciales. 6:26. Vamos también con la información deportiva que le tenemos preparada para usted en este viernes. Un breve resumen nada más. Platicamos entonces sobre el Roger Federer, que está en el ranking mundial de tenis, obviamente. También de una carrera muy histórica en nuestra Guatemala. Y en este momento un poco de la Europa League, donde el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao también ya vencieron en casa y ahora están listos entonces para los octavos de final. Aquí tiene usted la información. Líder de la Serie A, perdió 3-1 en casa ante el Leipzig y está al borde del abismo. También en situación difícil quedaron 2 clubes españoles, Villarreal y la Real Sociedad. Los primeros perdieron 3-1 en León, mientras que los segundos empataron a 2 en casa frente al Salzburgo. En el caso de la Real Sociedad, el empate en su estadio de Anoeta ante el Salzburgo fue especialmente doloroso. Mucho mejor fue este jueves para los otros clubes españoles que participan en la Europa League, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, que serán rivales el domingo en la Liga Española. El Atlético goleó 4-1 en Copenhague y dejó la eliminatoria prácticamente vista para la sentencia en la noche en la que volvió a la Europa League, un torneo que ganó en el 2010 y 2012. En el caso del Athletic, su triunfo como visitante fue de 3-1 en el terreno del Spartak de Moscú. Mientras tanto, el AC Milan, que venció en Bulgaria 3-0 a Ludogorets con goles de Patrick Courtron, el suizo Ricardo Rodríguez y Fabio Borini, además del Arsenal, que ganó por idéntico resultado en Suecia a Östersund, con tantos de Nacho Monreal, el alemán Mesut Özil y uno en contra al minuto 24. De la mañana con 27 minutos. En este momento hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros. Cuando regresemos, comenzamos entonces con este recorrido nacional. No se vaya. Cuando regresemos, crimen organizado atenta contra fiscal del Ministerio Público. El objetivo era asesinarla.
Además, extinción de dominio logra medidas cautelares para inmovilizar los bienes de lujo de Manuel Valdizón. Reuniones con alcaldes y actores locales a través de nuestras mesas de competitividad, Muy bien. donde estamos identificando áreas de inversión y también a través de Pronacom fomentamos la mejora del clima de negocios para atracción de inversión extranjera. Creemos que es un buen momento para que Guatemala alcance las metas que se ha trazado desde los acuerdos de paz, alcanzar este 6% de crecimiento económico del que se ha venido hablando en los últimos años. Creo que el plan sí es bastante realista, pero creo que debe de circunscribirse a la medición de las metas a partir de los plazos, ¿verdad? Que es corto, mediano y largo plazo. Y ese es el tema que nos convoca este fin de semana en Desafíos. Hablaremos del reciente plan que se ha presentado, Política Nacional de Competitividad. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este proyecto que fue presentado? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Ese será el tema de análisis este fin de semana en Desafíos.